Este es el segundo vídeo dedicado al teorema del resto. Vamos a ver un ejercicio de aplicación del teorema del resto. El teorema del resto, si recordáis, decía que el resto de la división p de x, de un polinomio p de x entre x menos un número, es precisamente el valor numérico del polinomio en ese número. De modo que, fijaos, aquí dice calcule el valor del coeficiente m del polinomio p de x, que es este de aquí, sin hacer la división para que el resto de esta división sea 2. No nos hace falta hacer la división aplicando el teorema del resto, porque el resto de esa división, el resto, por el teorema, es p de 1. De modo que calculamos p de 1. P de 1 es el valor que resulta de cambiar 1 en la x del polinomio, de modo que será 1 al cubo, menos 2 por 1 al cuadrado, menos m por 1, más 2. Como nos dice que ese resto tiene que ser igual a 2, esta operación de aquí tiene que tener un valor de m de manera que sea igual a 2. Si hacemos los cálculos, nos queda que 1 menos 2 menos m más 2 es igual a 0. Solo hay que despejar m. Fijaos, si pasamos todo a la derecha, perdón, a 0 no. Esto es un 2. Nos queda que esto es 2 menos este 2 que pasa restando 0, este menos 2 pasa sumando y es 2, y este 1 pasa restando y es 1. De modo que menos m es 1, lo cual quiere decir que m tiene que valer menos 1 para que el resto de esa división sea 2. Vamos a hacer otra segunda aplicación. Dice calcular sin hacer la división, calcular m para que p de x sea divisible entre x más 2. ¿Qué quiere decir? El que sea divisible significa que p de menos 2, porque esto sería x menos 2, para que sea x menos un número, tiene que ser 0. De modo que cambiamos el menos 2 en la x del polinomio y ponemos menos 2 al cubo, menos 2 por menos 2 al cuadrado, menos m por menos 2, más 2. Y esto, como ha de ser divisible, el resto de la división es 0, que es esto, por el teorema, tiene que ser 0. Si hacemos los cálculos, aquí nos queda menos 8, menos 2 al cuadrado es 4 por menos 2 es menos 8, menos por menos en más nos queda más 2m, más 2. De modo que vamos a despejar la m. Eso significa que 2m es, estos dos pasan sumando, 8 y 8 son 16, este pasa restando, y nos queda que m es 16 menos 2, que es 14, partido por este 2 que pasa dividiendo. Es decir, para que la división sea exacta, m tiene que ser 7. Y no hemos hecho la división. Un error frecuente entre los alumnos es aplicar Ruffini para hacer esto, pero eso sería haciendo la división.